Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Imparto clases en la licenciatura en Ingeniería Bioquímica y como parte del área de balances de materia y energía, les quisiera platicar un poquito de reactores de conversión, que son, digamos, la forma más simplificada de cálculo de reactores. Bien, entonces empezamos platicando un poquito de los procesos químicos. Un proceso químico es un conjunto de operaciones unitarias que pueden ser físicas y químicas, donde una sustancia o una materia prima modifica su estructura molecular, se transforma y entonces tenemos un producto. Todo esto, bueno, se puede aplicar para industrias como son las de alimentos, farmacéutica, petroleras. Y también actualmente se está extrapolando este tipo de enfoques hacia procesos naturales, como puede ser la fotosíntesis, como puede ser la alimentación, nuestro metabolismo, como puede ser también el crecimiento en bioreactores, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante, dentro de las cosas importantes en un proceso son los reactivos, que son las materias primas que se utilizan al inicio del proceso. Los productos, que son los materiales que resultan de una transformación, y muy importante en nuestro caso, la reacción química, que es la transformación, perdón, son las transformaciones de la estructura molecular y enlace en los reactivos para formar nuevos productos. Es decir, aquí hay un reordenamiento a nivel molecular de los enlaces de la estructura y entonces se dan nuevos grupos funcionales o bien se da nuevos productos y entonces eso es lo que nos interesa en esta plática, ¿no? Y también puede haber separaciones físicas donde se separan los diversos compuestos que se tienen en una mezcla. Entonces, dentro de los esquemas más simples en un proceso, tenemos un mezclador, tenemos un reactor y un separador, ¿no? Entonces, en el mezclador es donde entra la materia prima y una recirculación, que usualmente son los reactivos que no reaccionaron, que no se transformaron, y tenemos el reactor, que es el corazón del proceso. Y luego el sistema de separación, que puede ser sistemas de destilación, de absorción, centrifugación, entre muchos otros sistemas de separación. Entonces, dentro de este diagrama de cebolla, lo más importante es un diagrama de jerarquías, donde el reactor es lo que principalmente es el corazón de todo el proceso químico. Tenemos reactores de lecho fluidizado, tenemos reactores tubulares, tenemos reactores de tanque agitado, tenemos reactores de lecho fijo, etcétera. Entonces, de electrólisis también. Entonces, podemos tener una gran cantidad de reactores. Para efectos de lo que yo les puedo platicar, pues vamos a hablar solo de reactores donde la conversión está especificada, que es la forma más simplificada de la que se puede analizar un reactor. Posteriormente, una vez que se analizó el reactor y se conocen los productos de reacción, usualmente se lleva a cabo el análisis y el diseño del sistema de separación. Y muy importante, la recirculación de los productos que no reaccionaron hacia nuevamente entrada del, ¿cómo se llama? Del reactor. Esto no es una tarea sencilla, por eso se engloba en otra parte. La siguiente parte es la red de intercambio de calor, dado que para todas nuestras reacciones y separaciones hay temperaturas adecuadas, temperaturas óptimas, a las cuales se debe respetar para que pueda llevarse a cabo la reacción o separación óptima. Entonces, todo el sistema de red de intercambio de calor es de particular importancia. Y por último, tenemos los servicios auxiliares, que puede ser agua de enfriamiento, vapor de calentamiento, aire para sistemas neumáticos y electricidad. Entonces, todo esto, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto empieza por parte del análisis del reactor. Ujú. Entonces, para analizar el reactor, lo primero que es muy importante conocer la estequiometría de la reacción. Es decir, aquí tengo algo muy básico, que es A por el coeficiente estequiométrico de A, me da el producto por su coeficiente estequiométrico. Y el reactor tiene una entrada y tiene una salida, ¿no? Entonces, en la entrada está el reactivo A y en la salida está el producto P. Entonces, tenemos que, dentro del balance, tenemos que, perdón, el flujo de salida es igual al flujo de entrada más el coeficiente estequiométrico por la velocidad de reacción. Y en el flujo de salida lo mismo, tenemos el flujo de salida
es igual al flujo de entrada de producto, si es que entra, si no entra, pues es cero, más el coeficiente estequiométrico del producto por su velocidad de reacción. Como es un reactor de conversión, que es la forma más básica, entonces les voy a decir cómo se define la conversión. Entonces, la conversión sería el flujo de entrada menos el flujo de salida, entre el flujo de entrada. ¿Ok? Entonces, la conversión se define de esta forma. ¿Ok? X es la conversión y sería el flujo de entrada menos el flujo de salida entre el flujo de entrada. Así es como vamos a definir nuestra conversión. Entonces, una vez que conozcamos nuestra conversión, pues podemos conocer nuestros flujos de entrada y salida. Entonces, tenemos un balance de materia por cada compuesto, eso es lo importante, cada sustancia, y tendremos un balance de energía para el reactor, donde el calor que entra sería igual a la velocidad de reacción más la entalpía de la reacción, más el flujo de entrada menos el flujo de salida por su entalpía. Noten que son menos una temperatura de referencia. Entonces, en otros videos hablé un poquito de la temperatura de referencia, pero en este caso es donde vamos a hacer más énfasis en esa temperatura. Bien, entonces si yo escojo una temperatura de referencia arbitraria, pues por ejemplo aquí puse T0. Entonces, en lugar de escribir el cambio en la entalpía de reacción, hago uso de la entalpía de formación como temperatura de referencia, a su temperatura de referencia, ¿no? Entonces, la entalpía de referencia sería igual a la entalpía de formación más un H0 a una temperatura de referencia, ¿ok? Sí, entonces si yo defino que esta temperatura, esta temperatura de referencia, entonces puedo calcularlo de la siguiente forma. La entalpía de la corriente sería la suma de los flujos de cada sustancia por la entalpía de formación más la integral del Cp desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de la corriente. Y eso me simplifica mi ecuación de balance. Si se dan cuenta, aquí ya no está la entalpía de reacción. Esta parte ya no está, porque se asume que está dentro de la entalpía de formación. Entonces, al multiplicarlo por los flujos, entonces estos flujos salieron del balance de materia y energía, donde está implícito, digamos, la cantidad estequiométrica que reaccionó. Y en el caso del calor específico a la temperatura, pues está englobado dentro a la contribución del calor específico dentro de esta integral. Y entonces se puede asumir, por ejemplo, en muchos casos que la temperatura de referencia es 25 grados centígrados. Entonces eso ya me da como que una base de cálculo para empezar a 25 grados centígrados y a partir de ahí calcular todos los cambios de energía. Entonces, para ponerles un ejemplo de cómo funciona, pues vamos a resolver este ejemplo, ¿no? De óxido nítrico, que dice, puede formarse mediante la oxidación parcial de amoníaco con aire acorde a la siguiente reacción. 4 moléculas de amoníaco reaccionan con 5 moléculas de oxígeno y producen 4 moléculas de óxido nítrico y 6 moléculas de agua. Aquí está mal mi estequiometría, la había hecho mal, entonces, bueno, ya está corregida. No vamos a ver, los 4 por 3 son 12 átomos de hidrógeno, 6 por 2 da 12, ya están los átomos de hidrógeno. De nitrógeno son 4 en los reactivos y 4 en los productos, ¿no? Y de oxígeno son 10 oxígenos de reactivos y son 4 más 6 son 10 en los productos, ¿no? Entonces, ya una vez que tengo mi estequiometría bien definida, pues ya puedo pasar al balance, ¿no? Entonces me dicen que en el reactor se alimenta a 25 grados centígrados amoníaco y en el caso del aire se precalienta a 750 grados centígrados. Y tengo una conversión del 90% de amoníaco. Y nos piden calcular la velocidad de disipación de calor, que sería el calor generado, el calor que, digamos, sale aquí en esta parte que se genera por la reacción. Y como dato adicional nos dicen que hay 2.4 moles de oxígeno se alimentan por mol de amoníaco. Entonces, lo primero que debo de hacer es poner mi diagrama de flujo, ¿no? Como pueden ver, tengo que aquí el oxígeno es 21% porque en el aire hay 21% de
aire y 79% de oxígeno, de nitrógeno, perdón. 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Puede variar, pero para este caso voy a asumir que son esos valores. Y me dicen que está a 750 grados centígrados. La otra corriente es puramente amoníaco a 25 grados centígrados. Se alimentan al reactor, se lleva a cabo la reacción y mi salida se fija la temperatura a 920 grados centígrados. Entonces, aparte nos dicen que la conversión es del 90% y que el flujo de oxígeno en la corriente 1 es 2.4 veces el flujo de la corriente 2. Bien, esto es importante porque se tiene que tomar en cuenta los grados de libertad. Eso no lo he tocado en estas pláticas, pero posteriormente les platicaré los grados de libertad que implican que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas durante la solución de un proceso. Bien. Entonces, entrando en materia, tenemos nuestra geometría. Entonces, los coeficientes estequiométricos por convención son positivos para los productos. Entonces, en este caso son 6. Y de óxido nitroso son 4. Mis coeficientes estequiométricos. Ajá. Es 4. Y para el caso del oxígeno es -5. Y para el caso del amoníaco son -4. ¿Ok? Y en el caso del nitrógeno, pues sería 0 porque no participa en la reacción y es un inerte, ¿no? Entonces, al ser un inerte, no participa en la reacción, sin embargo, al ser parte de la mezcla, pues su calor específico es importante. Este ejemplo lo tomé del libro de Recleitis, de balances de materia y energía. Recleitis es un reconocido investigador de la Universidad de Purdue, donde él ha publicado muchos artículos y un libro de balances de materia y energía y un libro de ingeniería de la optimización aplicada a procesos químicos. Para referencia, ¿ok? Entonces, si tomo una base de cálculo donde F2 es 100, es decir, el flujo de amoníaco es 100, entonces puedo calcular con esta fórmula mi velocidad de reacción. Entonces sería 100, perdón, conversión sería 0.9 entre el coeficiente estequiométrico que es -4%. ¿Sale? Pues vamos a ver cuánto me sale. Sería 0.9 por 100 entre 4. Y me sale 22.5. Entonces el valor de mi velocidad de reacción es 22.5. Entonces, para calcular el flujo de amoníaco a la salida sería el flujo de entrada, que es 100 moles por hora, que yo lo definí arbitrariamente, menos, sería negativo porque el coeficiente estequiométrico es 4 por 22.5, ¿ok? Que es mi velocidad de reacción. Entonces sería 100 menos 4 por 22.5, ¿ok? Y eso me da un valor de 10. Entonces ya tengo mi flujo de amoníaco a la salida. Pues para calcular el flujo de oxígeno a la salida, recordemos que aquí me dice que es 2.4 el flujo de nitrógeno, de amoníaco, perdón. Entonces vamos a multiplicar 2.4 por 100 y me da 240. Y ese sería mi flujo de oxígeno. Pues para calcular el flujo de salida de oxígeno sería 240 menos 5, que es el coeficiente estequiométrico, por 22.5. Pues vamos a ver cuánto nos sale. 240 menos 5 por 22.5. Y me sale 127.5 mol sobre 8. Entonces ya tenemos flujo a la salida de amoníaco y flujo a la salida de oxígeno, ¿no? Bien, entonces, ahora bien, para calcular el flujo de nitrógeno, que es importante, tenemos que calcular el flujo de la corriente 1, que se va a calcular como 240 menos entre la fracción molar del oxígeno, que es 0.21. Pues tenemos 240 entre 0.21. Y este es mi valor del flujo total de la corriente 1. ¿Sí? Entonces, derivado de que no hay el nitrógeno no participa en la reacción, pues sería 0 su contribución.
Y entonces el flujo a la salida sería 1142,85 por 0,79 más cero, digamos, ¿no? Porque no hay contribución por la reacción, ¿ok? Y entonces vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Ujú. Sería por 0,79. Pues nos sale 902,85. Pues vamos a ponerlo. Y ya tenemos el flujo a la salida de nitrógeno. Para el caso del amoníaco, perdón, del óxido nitroso, óxido nítrico que no se alimenta, pues la alimentación es cero, más la velocidad de reacción por su coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es 4, es más 4 del eh, óxido nítrico por 22,5, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos sale, ¿no? Sería 4 por 22,5. Me sale 90. Pues a la salida hay 90 mol sobre hora. Y en el caso del agua, sería su cero que entra por su coeficiente estequiométrico, que es 6 por 22,5. ¿Ok? Vamos a ver. 6 por 22,5. Y sale 135. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya tengo mi balance de materia terminado, ¿no? Ok, del agua me sale 135. Ujú. De óxido nítrico sale 90. Ujú. De amoníaco sale 10. De nitrógeno, bueno, de oxígeno sale 127,5. Ujú. Y de nitrógeno, pues sale lo mismo que entró, ¿no? 902,85. Pues como verán, mi balance de materia pues ya está terminado y solo me falta calcular mi valor de Q. Mi valor de Q, que es el calor separado o disipado por el reactor durante este proceso. Entonces, para el siguiente paso, bueno, vamos a ver por acá. Ujú. Entonces, aplicando el concepto que les decía en esta parte, ujú, Q es igual a la suma de las salidas menos las entradas. Entonces tenemos que la salida es H3, es la única que sale de mi reactor, y mi entrada es H1 y H2. Y mi temperatura de referencia es 298 Kelvin, que son 25 grados centígrados. Entonces, mi entalpía de formación estaría a 298 Kelvin. ¿Ok? Y en el caso de mi temperatura, por ejemplo, de la corriente 1, pues sería 750 más 273, que es 1023,15, perdón. Ujú. Y nada, 1023,15. Y en el caso del límite inferior, sería 298,15, ¿no? Entonces, para la corriente 1 sería esta ecuación. Para la corriente 2 sería la misma ecuación, pero como solo tengo amoníaco sería su entalpía de formación más la integral de 298 a 298. En este caso, obviamente sería cero esta integral. Sale porque los límites son iguales. Pero eso lo vamos a hacer después. Y para el caso de la corriente de salida, pues se tienen que tomar todos los términos, solo que en este caso son 920 Kelvin. Los 920 centígrados, perdón, más 273,15 Kelvin, me da 1193,15, que es milímetros superior. Entonces, me falta calcular pues estas entalpías, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, estas entalpías voy a usar el hecho de que el Cp es una función de un polinomio en función de la temperatura. En este caso, lo hice fue sacar del libro de Smith Van Ness y Abbott, donde saqué estos valores de las constantes de el Cp, ¿ok? Y entonces, ya tengo mi polinomio. Y ahora lo que voy a hacer es calcular mis integrales. Aquí es 6, ¿no?
Ujú. ¿Sí? Y entonces, esto lo saqué del libro de Smith Van Ness. Aquí cabe señalar que la ventaja de tenerlo dividido entre R, yo escojo el valor de R para mi constante de los gases ideales y lo puedo tener ese CP en joules, en BTUs, o en mi caso que yo elegí calorías, ¿no? Entonces, cuando calcule mi CP en la integral, lo voy a multiplicar por R, que es la constante de los gases ideales. Entonces, cuando haga mi integral, pues es muy fácil. A más BT más CT al cubo más D sobre T al cubo. Y entonces la integral para el primer término va a ser T2 menos T1. En el segundo T cuadrada menos T2 T1 al cuadrado. En el tercero T1 a la cuarta menos T1 a la cuarta, T2. Y aquí va a ser menos D de T2 menos T1. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a implementar para poder calcular mis corrientes de salida. Pues cabe señalar que Abbott, Hendrix, Sebanes y Joe Smith fueron pues excelentes termodinámicos en el área y gracias a ellos tenemos muchos avances en la termodinámica y podemos comprender todo este tipo de procesos. Entonces, pues una referencia a ellos que aportaron muchísimo a nuestra área de termodinámica. Bien, entonces para calcular estas integrales, pues yo implementé esta misma tabla en Excel. Entonces, aquí en Excel tengo ya los valores implementados y, por ejemplo, para el primer caso, vamos a ver, ujú, que es esta desde 298 Kelvin hasta 1023. Y en este caso es 298. No, perdón. Vamos a copiarlo del que estaba acá. Entonces, ese va a ser mi primera integral que voy a calcular. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces también tengo ya los valores de la entalpía de formación en calorías sobre mol. ¿Sale? Entonces, para mi integral aquí yo ya la tengo implementada. Entonces vamos a ver esta de acá. Ujú. Y la voy a copiar y por aquí. ¿Sí? Entonces mi valor de CP, mi integral les decía que es el valor de R, que ya lo tengo, que es 1.987, ajá, por el valor de A, que es el primer valor del primer compuesto, por T2 menos T1. En este caso sería esta T2 menos T1, más B sobre 2, ajá, que sería aquí B sobre 2, de la temperatura 2 al cuadrado menos la temperatura 1 al cuadrado. Y luego la constante B, ujú, por la temperatura 1, el inverso de la temperatura 1 menos de la temperatura 2 menos el inverso de la temperatura 2. ¿Ok? Esto más el G, que es mi entalpía de formación. En el caso de las sustancias puras, como el oxígeno y el nitrógeno, por convención, la entalpía de formación es cero. ¿Ok? Pues vamos a quitar esto de acá. Esto ya no me va a ser útil. Ujú. Y entonces puedo ya hacer mis cálculos. Entonces vamos a ver para el primer caso, que es mi corriente de, de aire, ¿no? Ujú. Y entonces F1, perdón, vamos a ver aquí en el reactor, lo vamos a copiar y pegar. Pues aquí en mi hoja de Excel, pues ya tengo todos estos valores, ¿no? Entonces, para el primer caso tenemos que son 240 mol de oxígeno y 902.85. Y mi temperatura es de 1023, habíamos quedado, ¿no? 3.15. Ujú. O bien, vamos a ver, sería igual a 750 más 273.15. Ajá, y es 1023. Entonces, el cambio de la entalpía de reacción
para la corriente de oxígeno, de aire, perdón, ajá, vendría siendo 6.14 por 10 a la 6, ¿no? 6.1493 por 10 a la 6. Entonces ya tengo el valor de mi primera entalpía. En el caso de la segunda entalpía, al ser estos límites iguales de 298 Kelvin, esta integral es cero. Ujú. Entonces solo sería el flujo por el cambio en la entalpía de formación. Entonces el cambio en la entalpía de formación es menos 10.920, ¿no? Entonces sería 10.920 por mi flujo que es 100, ujú, por 100. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a 1.092 por 10 a las 6 calorías sobre hora, ¿no? Vamos a corroborarlo rápidamente. Sería menos 10.920 por 100. Ujú. Y esto lo vamos a poner en notación científica. ¿Sí? Y efectivamente es 1.092 por 10 a la 6. Ujú. Negativo, ¿no? Pues ya tenemos el valor de nuestra corriente 2. ¿Ok? Vamos a ver de esta forma. Entonces el valor de la corriente 1 es este, el valor de la corriente 2 es este, y me falta el de la corriente 3. Entonces vamos a ver. Para el caso de la corriente 3 tenemos que la temperatura es de 920 grados centígrados. ¿Ok? 1193, ¿no? Mi flujo es de 127.5, 902.85, 10 mol de amoníaco, 90 de óxido nítrico y 135 de agua, ¿no? Y mi valor es de 2.73 por 10 a la 6. ¿Ok? Pues toda esta integral, toda esta parte es 2.7323 por 10 a la 6. ¿Vale? Y entonces ya tengo el valor de mis integrales, ¿no? Voy a poner esto por acá. Y entonces tenemos, como les decía, el valor de H1 de la entalpía 1, que es 6.1493, el valor de la entalpía de la corriente 2, que es menos 1.093, 092. Y por último, el valor de mi corriente 3, ¿no? Que es 2.73 por 10 a la 3, ¿ok? Por 10 a la 6. ¿Sí? ¿Ok? Te lo voy a poner acá. Ujú. Entonces ya tenemos los valores de los cambios en la entalpía de cada corriente. Ujú. Y quedamos que mi balance de energía va a ser la entalpía 3 de salida menos la entalpía 1 menos la entalpía 2. Pues en kilocalorías sería, por ejemplo, ujú, vamos a poner calorías normales, mejor 6. Entonces aquí es, la salida es 2.7323 por 10 a la 6. ¿Ok? Para el siguiente caso, que es la entalpía de la corriente 1, pues es 1.092 negativo, ujú, por 10 a la 6. ¿Ok? Calorías sobre hora. Y para el caso de la entalpía 2 es 6.1493 por 10 a la 6. Ujú.
calorías sobre hora. Pues ya nada más nos queda hacer este cálculo. Pues vamos a ver. Pues todo está por 10 a la 6, así que vamos a hacer 2,73, ajá, más, menos por menos me da más 1,092 menos 6,1493. Y me da menos 2,32 por 10 a la menos a la 6 calorías. ¿Ok? Entonces, este es el valor que yo estaba buscando. Entonces, el valor de Q que yo estoy buscando es este, es menos 2,32 por 10 a la 6 calorías sobre hora. Entonces, ya para finalizar, perdón, si yo lo quisiera poner en kilocalorías, ok, recuerden que este es negativo, y dividir entre 100, aquí sería por 10 a la 3, ya en kilocalorías, entre 100 mol sobre hora de amoníaco. Entonces sería este valor ujú, por 10 a la 3 entre 100. Y me da menos 23,25. ¿Ok? Que sería las kilocalorías por cada mol de kilocalorías por hora que tengo que remover por cada mol de amoníaco que estoy alimentando, que eso es lo que originalmente me pedía el problema, ¿no? Pues noten que aquí lo que hice fue tomar una temperatura de referencia que fue 25 grados centígrados. Y a partir de ahí calculé la entalpía de cada una de las corrientes, ¿no? Entonces, esta es la velocidad de disipación de calor por mol de amoníaco. Y entonces, pues ya este sería mi resultado final, ¿no? ¿Ok? Pues vamos a ver. Ya todo junto, ¿no? Pues tenemos aquí nuestras entalpías, que era el valor que faltaba. Tenemos el valor de Q y de la entalpía de salida, ¿no? Pues tenemos el flujo que le corresponde una composición y una temperatura a todos nuestros flujos y también a la de salida. Entonces, así es como calcularíamos la disipación de calor usando una temperatura de referencia. Entonces, faltaría hacer ya con reactores y recirculación, con múltiples reacciones, ya en procesos donde se tenga secciones de muchos reactores y muchos intercambiadores de calor, hacer el análisis de grados de libertad y calcular, por ejemplo, lo que vamos a ver después, temperatura adiabática de plano. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por si llegaron hasta acá. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Tengan una buena tarde.